Hola, bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Entre Búhos. Yo soy Giovanni Guatibonza, productor y creador de este espacio. En los últimos años hemos tenido que presenciar una pérdida de legitimidad en las instituciones públicas, no solamente aquellas de cargos de elección popular, sino también en las que hay una carrera administrativa por parte de funcionarios. Yo soy un creyente de que la mayoría de servidores públicos son íntegros, probos y transparentes. Sin embargo, la excepción a la regla le ha pegado muy duro a la institucionalidad y a la democracia. Justamente para afrontar este desafío, en los últimos años se ha venido consolidando un proceso o una idea relacionada con el cambio cultural, que busca a través de una serie de cambios de comportamientos y actitudes generar una serie de acciones que permitan fortalecer la integridad, la democracia y la transparencia. De eso se trata este último episodio de la primera temporada de Entre Búhos, un espacio para compartir conocimiento. Sin duda alguna, para este tema de cambio cultural nos acompaña un experto en el tema. Quiero presentar a Paulius Yamin. Hola Paulius, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Búhos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Voy a leer tu perfil, Paulius, si me lo permites. Paulius es científico comportamental con 10 años de experiencia internacional como coordinador, creador, consultor e investigador de iniciativas de normas sociales y cambio de comportamiento en organizaciones públicas, privadas, sociales y de cooperación internacional. Actualmente es el director del Centro de Normas Sociales y Dinámicas de Comportamiento de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, e investigador visitante del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Comportamiento del London School of Economics del Reino Unido. En el pasado ha sido cofundador y socio director del Behavioral Lab de Lituania, consultor externo en temas de normas sociales y comportamiento de la Organización Internacional del Trabajo, que es una agencia de las Naciones Unidas, y coordinador del equipo de cambio cultural y de comportamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia, entre otras. Paulius cuenta con un pregrado en antropología de la Universidad de los Andes, aquí en Colombia, maestría en estudios culturales y en administración de negocios, MBA, y un doctorado del Departamento de Ciencias Psicológicas y del Comportamiento del London School of Economics del Reino Unido. Paulius, de nuevo, mil gracias por estar aquí en Entre Búhos. Muchísimas gracias, Giovanni, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y de conversar de estos temas. Paulius, para iniciar nuestra entrevista, cuéntanos un poco por qué es importante hablar de cambio del comportamiento y de cambio cultural en la administración pública. Claro que sí. Es importante por varias razones, pero diría que la principal es que hay muchas políticas públicas, leyes, sistemas en la administración pública que requieren que la gente cambie su comportamiento y que la gente cambie a veces también sus creencias, sus valores y más allá. Em, la efectividad de muchas de las políticas públicas que creamos desde el sector público y de programas sociales, incluso de iniciativas organizacionales en empresas privadas también, dependen de que la gente haga ciertas cosas y que la gente le ayude a los demás a hacer ciertas cosas y que la gente esté dispuesta a hacer esos cambios. Entonces es importante trabajar temas de cambio cultural y cambio de comportamientos para lograr esos cambios. Definitivamente las leyes, las políticas, los sistemas de gestión son herramientas fundamentales, tienen que estar ahí, no hay que acabarlas ni mucho menos, pero sí tenemos que trabajar mucho mejor en la forma en que se implementan y en la forma en que logran en realidad crear cambios en los comportamientos diarios de las personas, sean
servidores, ciudadanos, empresas, etc. Sin esto, las políticas y las normativas y etcétera van a tener un impacto limitado y creo que todos los que hemos trabajado en el sector público en Colombia y en otros países también, reconocemos cómo hay muchas leyes, sistemas, políticas muy bien pensadas, pero que desafortunadamente no tienen el impacto deseado porque la gente no las implementa en su trabajo diario, no cambia su comportamiento, no cambia las dinámicas culturales que hay en las organizaciones públicas, etc. Entonces eso es muy importante, lograr estos cambios y estos efectos. Paulius, de acuerdo a lo que tú mencionas, pareciera que el tema de cambio cultural y cambio de comportamiento es un elemento que permite hacer más operativo todos estos elementos de leyes y normativas que si bien pues tienen una intención para mejorar el Estado y las instituciones, a veces no se logra por temas de que se siguen manejando los elementos de manera tradicional y a veces pues de mala forma también. Sí, así es, completamente de acuerdo. Em, las investigaciones en psicología y en otras áreas han mostrado que definir una regla o definir un procedimiento es útil, ayuda, pero no garantiza que el 100% de la gente lo vaya a cumplir automáticamente. Entonces muchas veces en las entidades públicas hacemos acciones que consideramos que son buenas para que la gente lo haga, a veces funcionan y a veces no. Yo diría que muchas veces no funcionan tanto porque tampoco están basadas tanto en los determinantes del comportamiento de las personas, etcétera. Entonces, por ejemplo, hacemos un taller, pues perdón la caricaturización, pero un taller de 3 horas aburrido, explicando en detalle todo el proceso, la nueva ley, etcétera, y ya, y esperamos que la gente con saber eso eh, ya lo va a implementar en todos los aspectos de su trabajo diario. Eso no solo en el trabajo, sino en la vida diaria de las personas no funciona tanto así. Y las investigaciones han mostrado también que saber sobre un tema o incluso saber los peligros de no hacer algo, etcétera, tener conocimiento sobre un tema, no garantiza para nada que uno lo vaya a implementar. Eh, Incluso decir que uno tiene la intención de hacerlo en el futuro tampoco garantiza en gran medida que uno lo vaya a hacer. Y pues piensen en ejemplos de la vida cotidiana. Todos sabemos que las hamburguesas no son tan buenas para la salud, que fumar es malo para la salud, que hay que ir al gimnasio todos los días, cosas así, y aún así no todos decidimos hacerlo o cumplirlo todos los días. Y lo mismo pasa con muchos retos, de los que sí podemos hablar más en detalle, pero esto mismo pasa, por ejemplo, en áreas de integridad, comportamiento ético, en las entidades públicas y en cualquier entidad y en la vida diaria. No siempre saber que hay una ley que castiga ciertas cosas garantiza que todo el mundo lo vaya a hacer. Y en estos temas, algo que siempre me gusta aclarar es que estamos hablando de porcentajes. Cuando sale la ley o la regla, hay un porcentaje de gente que lo va a cumplir y otro que no. Entonces, y cuando hacemos estas acciones, estamos tratando de subir estos porcentajes, como se hace en cualquier iniciativa de política. Yo no he visto todavía una intervención de cambio de comportamiento cultural o de hecho una política pública, si nos ponemos a hablar de eso, que logre que el 100% de la gente haga algo. Pero sí combinando estas cosas podemos lograr porcentajes mucho más altos. En conclusión sobre este tema podríamos mencionar que el cambio cultural y el cambio de comportamientos lo que permite es a través de esas acciones
Pues que además de que las personas sepan de la normativa e incluso digan que van a acatar la normativa, pues en realidad subir los porcentajes de cumplimiento a largo plazo de dicha normativa. Exactamente, a largo plazo y a corto plazo también. Creo que un punto muy importante es que, y de hecho es en el que yo me especializo, es cómo lo que están haciendo los demás y lo que creemos que los demás consideran que es bueno o malo, influye en nuestro comportamiento. Entonces, si no cambiamos también la forma en que la gente se comporta más o menos rápido, va a ser muy difícil el cambio. Y hay todo un debate en ciencias del comportamiento y en cambio cultural alrededor de eso, pero hay evidencias y argumentos convincentes diciendo que es más fácil a veces cambiar lo que la gente hace en el día a día que cambiar sus opiniones y sus creencias sobre los temas. Entonces otro, no sé si error, pero algo problemático que a veces pasa es que muchas iniciativas de cambio de este tipo apuntan es a cambiarle los valores a la gente directamente y cambiarles las creencias y etcétera, y eso puede funcionar mientras la gente está en el taller, pero luego cuando vuelve a su puesto de trabajo y ve que todos sus compañeros hacen lo contrario, es muy difícil que lo sigan haciendo la mayoría nuevamente, no todos. Entonces eso es importante también. Solo es como suficiente pensar un poco lo que pasa con los semáforos en rojo en Bogotá. Todos, la mayoría los respetamos en el día y todos sabemos que la ley dice que hay que respetarlos las 24 horas al día y que es peligroso no respetarlos, pero al tiempo, después de las 11 de la noche, no mucha gente los respeta porque sabemos que la mayoría de gente lo hace y a la mayoría de gente no le parece tan malo. Y tenemos una serie de justificaciones, que es peligroso quedarse en el semáforo, etcétera, que pueden estar justificadas o no, pero en últimas son una justificación para no seguir la ley. Y algo importante es que también hay investigaciones mostrando que cuando la ley y las reglas culturales están en oposición, es decir, si la ley dice que está prohibido pasarse el semáforo en rojo, pero yo sé que todo el mundo considera que está bien después de las 10 de la noche, las reglas culturales van a ganar la mayoría de las veces. Y eso es lo que vemos en muchos ámbitos también, que podemos discutir en más detalle.